A corazón abierto. Muy buenas tardes. Estamos aquí después de una semana un poco sosegada. Gracias a Dios ya se han arreglado todos los problemas técnicos que teníamos y podemos retomar la senda del programa A Corazón Abierto. Y hoy es 29 de enero del año 2013 y son las 5:02 de la tarde. Estamos realizando este programa desde los estudios Dynamis Radio en la 87.5 o en la 94.3, según donde nos escuches desde Madrid. Estamos agradecidos a la dirección del programa que nos da la oportunidad de poder desarrollar en este espacio de una hora, o mejor dicho, 55 minutos para que Brigel esté tranquilo. El programa acerca de la justificación. Hoy tenemos al teléfono para aquellos que queráis llamar y queráis participar acerca de este tema que creo que es de vital importancia para la vida de los cristianos sobre la justificación. Tenemos al teléfono a Fernando y a Consuelo, que siempre con su sonrisa telefónica te van a atender y te van a dar unas muy buenas tardes y te van a hacer partícipe de este programa que hacemos en directo. A mi derecha tenemos al invitado de hoy, al pastor Miguel Zapata. Pastor en Madrid, pastor en Vigo, pastor no de pastores, pero pastor de muchos. Y multiplicando sus horas de tiempo, su esfuerzo, está aquí con nosotros para poder desarrollar este tema sobre la justificación. Muy buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos aquellos que nos escuchan a través de las ondas. Buenas tardes, JJ. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Amén. Esperemos que este tiempo sea un tiempo bien aprovechado. Amén. Y que pueda servir de bendición, de luz, ¿verdad?, a todos aquellos que todavía tienen algo de duda con respecto a este don maravilloso, a esta bendición que de parte de Dios tenemos, que es la justificación por la fe. Amén, la justificación. JJ, muy buenas tardes, que el Señor te bendiga. Muy buenas tardes, pastor, muy buenas tardes, Miguel, y bueno, y todos los que aquí trabajan. Claro, y pues muy bien, listos aquí para comenzar una vez más lo que es la palabra de Dios. Amén. La pregunta que queremos asaltaros en esta tarde es: ¿en qué nos afecta ser justificados por Dios? Te repito, ¿en qué nos afecta ser justificados por Dios? Si quieres participar, tenemos un teléfono. ¿Cuál es ese teléfono, Jota? 91-288-2200. 91-288-2200. Y tenemos una página web, www.dynamisradio.org. Recuerden que la I, la primera, Y. Di con Y. Dynamisradio.org. Muy bien, nos puedes escuchar por la radio y también a través de internet. Este programa no se hace desde el corazón, sino de lo que hay en nuestro corazón. Afortunadamente en el corazón no tenemos cosas, sino una persona. Jesús de Nazaret, nuestro maestro, dijo: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Saludos muy especiales a nuestra hermana Ana Teresa, que se quedó preocupada la semana pasada. ¿Qué había pasado con el programa? Pues Ana Teresa, ya estamos aquí otra vez mandándote saludos desde España a la tierra del tulipán, allí en Holanda. También a nuestra hermana Rocío Niño, que ya está mucho más recuperada. El domingo comimos juntos, con sonrisa, con alegría, sabiendo de que Dios la ha sanado del cáncer completamente. Mandamos saludos a nuestra hermana Gladys López, para que Dios le fortalezca en este tratamiento que está teniendo. Nuestra hermana Norlinda, para que el Señor la siga fortaleciendo en su fe y en esta diálisis que tiene que estar pasando semanalmente. También nuestro hermano Gerardo, que en el día de hoy ha sido intervenido en el Hospital Gregorio Marañón. Le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, porque desde muy de mañana hemos estado orando por él y poniéndolo en las manos del Señor. Nuestra hermana Elena, que ya está mejor de la vesícula, y su hijo Dani, que está un poquito malito. Seguimos orando por él. Ahí que estará seguramente tumbado en el sofá con el biberón en la mano. Un abrazo para Dani. Y también a nuestros hermanos de la tercera edad, que pronto se reincorporarán al ministerio de estas personas, tomando café y compartiendo las buenas cosas de Dios en la iglesia. Y los chicos del centro penitenciario en Madrid 6, que muchos de ellos participan en los cultos de los martes y que también tienen la oportunidad a través de la radio de poder ser bendecidos a través no solamente de este programa, sino de esta radio que abre su corazón para predicar el Evangelio. A todos vosotros, los que formáis parte de la comunidad cristiana Benecer de Pueblo Nuevo, y a todos los radioyentes que nos escuchan en Madrid, en Sevilla, en Alicante, en Salamanca, en Argentina, en Colombia y hasta lo último de la tierra. Sin más, comenzamos con Corazón Directo. Muy buenas tardes, Rocío. Buenas tardes. ¿Cómo está nuestra corresponsal? Pues aquí
Y estamos ya preparados para dar hoy algunas noticias del mundo cristiano, como dice, del panorama cristiano, evangélico, mundial y nacional. Muy bien, muy bien. Que conste que ya he traído la tarta de arándanos con nata para todos los integrantes de la radio, ¿eh? Para que puedan subir en triglicéridos y colesterol. Y dice el pastor Miguel Zapata que te acuerdes de él cuando estés en tu reino de cocina. Muy bien. A la próxima. A la próxima. A Miguel le hay una ensaladilla que le gusta mucho. Muy bien. También. Cuéntanos. Pues vamos a hablar hoy, vamos a empezar hablando pues de la situación que siguen viviendo algunos hermanos en otros países, ¿no? Pues vamos a dar gracias al Señor porque un pastor iraní sale de la cárcel. Amén. Pastor de la Iglesia de las Asambleas de Dios en Abbas, encarcelado por su fe en Irán, ha sido puesto en libertad tras más de un año de prisión. A pesar de ese año, que seguro que ha sido difícil, damos gracias a Dios por esta libertad que ha podido recibir. Amén. Y de ahí pues vamos a hablar de la crisis y la desigualdad económica. Según el informe anual de la ONG Intermón Oxfam, los 20 españoles más ricos tienen el mismo patrimonio que el 20% de los más pobres. La crisis económica que atraviesa España ha hecho que los más ricos aumenten sus fortunas mientras la clase media ha ido mermando su capacidad adquisitiva progresivamente. Además, este informe resalta que a nivel mundial el caso de España es preocupante. Pero como esta frase le gusta decir al pastor Fran, los hijos de Dios no vivimos en crisis, sino que vivimos En Cristo. Amén. Vamos a hablar de este año 2014 que ya está pasando el primer mes de enero. Dice que será un año de estrenos cinematográficos y televisivos religiosos. El éxito de la miniserie La Biblia ha desatado el presupuesto para las próximas producciones y nuestros próximos protagonistas de este año serán Noé, Moisés y Jesús. Tendrán de la mano de actores conocidos como por ejemplo Russell Crowe, protagonista de la famosa película Gladiator. Me suena de algo esa película. ¿Te suena? Pues así que estamos con ansia esperando estos próximos estrenos que vendrán en este año. Y vamos a terminar hablando de deporte. Radamel Falcao dice con el corazón destrozado pero con la esperanza puesta en Dios. Amén. Radamel Falcao, futbolista del Mónaco, yo creo que todos los que nos oyen lo conocen, o casi todos, pues sufrió el pasado miércoles una grave lesión en el ligamento cruzado, por causa de la cual podría perderse el próximo Mundial de Brasil. A pesar de esto, una vez más, el Tigre da testimonio de su fe. En su cuenta de Twitter ha escrito, leo textualmente: quiero agradecerles a todos ustedes por tantos mensajes de apoyo en estas últimas horas. Me he emocionado muchísimo con el cariño que me muestran desde diferentes partes del mundo. No les voy a esconder mi tristeza porque es enorme y mi corazón está destrozado, pero cuento con una esperanza del tamaño de un grano de mostaza a la cual me aferro. Amén. Y es suficiente para creer que mi ilusión por el Mundial todavía está viva. Dios hace posible lo imposible y en Él yo creo. Amén. Y esa última frase la pone entre exclamaciones. Así que dejo esta noticia dando gracias porque hay personas que para servir a Dios no hace falta meterse en una iglesia, sino ser profesional en aquello donde Dios te ha puesto, ser profesional y ser luz en medio del lugar donde Él te ponga. Damos gracias a Dios por la vida de este hijo suyo que da testimonio en todo momento de su fe. Amén. Para que podamos experimentar los oasis espirituales de Dios en nuestra vida, recuerda que tenemos que pasar por los desiertos. Y esos desiertos no nos gustan, pero en esos desiertos la gloria de Dios se manifiesta cada día. Muchas gracias, Rocío, que el Señor te bendiga y nos vemos la semana que viene con más y creemos que mejor. Así es que Esperemos. nos vemos. Bendiciones. Y nosotros continuamos con el programa con aperitivos para el corazón. Bueno, muy bien. Tengo que decir que en uno de los tantos sermones que mi pastor de la iglesia da, sermones todos muy hermosos, pues me sirvió de base, gloria al Señor, para darle estructura a nuestro tema de hoy. No a mi tema, sino a nuestro tema de hoy. Decía él que solo el tener la semilla no nos garantiza una buena cosecha. Qué hermoso consejo y verdad bíblica que tenemos en la parábola del sembrador. Hoy quiero hablarle a los padres que tienen sus hijos. Sí, tienen la semilla, pero ¿cómo y en qué forma está el terreno? ¿Cómo es que está ese terreno donde están sembrando? ¿Es estéril, seco, que no dará fruto? ¿O si da, qué calidad será? ¿O por el contrario, esa semilla está siendo sembrada en buen terreno, terreno abonado, continuamente regado con agua viva e iluminado con la luz divina? Sí, papá y mamá, si es así, esperen buenos frutos, buenos hijos. Si no lo es, por favor, hagan un alto en el camino para observar qué clase de frutos está produciendo su hogar.
El hecho de ser casados o poseer una casa, eso no les garantiza que al final recolecten una buena cosecha. Cuando se toma la decisión de tener hijos, se adquiere una responsabilidad. La palabra de Dios nos dice: así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. Es decir, que si criamos hijos siguiendo los caminos, la conducta y enseñanzas de la palabra, siempre tendremos la esperanza que nuestros hijos sean llenos de obediencia, de espiritualidad, de moral, de felicidad. Los responsables de la crianza de los adolescentes deben de estar al ojo, al cuidado. Bien sabemos que en este campo de la vida crece mala hierba. Un buen porcentaje de la juventud anda por medio de la maleza. No podemos andar con los ojos vendados. Bien sabemos que esa es la realidad. Todo porque en muchas parcelas los sembradores descuidaron el terreno. Sí, entiéndase hogar. Y no tuvieron la responsabilidad del buen cuidado de la semilla. Si se quiere tener hijos felices, obedientes, de éxito, los padres tienen el deber desde la niñez de enseñarles, inculcarles la palabra de Dios. Prácticamente desde la cuna se deben ir formando y estructurando a través del amor y la oración. Sabemos que de estas dos hermosas y bellas palabras se deriva el todo en la vida. Todo es en base a la estructuración de estas dos palabras: amor y oración para el buen vivir. Mi amigo, mi amiga, los padres deben de caminar juntos, enseñando, educando, orando, siempre, a cada instante, por la noche, por la mañana, en cualquier hora del día, con sus hijos. Estar los dos dispuestos a ayudarlos a alcanzar una meta. La semana pasada escuchaba hablar a una gran médico. Decía ella que sobre lo necesario, lo importante que es dar afecto, tanto físico, psicológico y emocional al niño, como al adolescente también, en todo su desarrollo. Y digo yo, hasta el adulto, los estímulos afectivos son necesarios. ¿Quién no quiere que nos quiera, no? Todos necesitamos recibir afecto y amor. Esta médico decía en sus hermosos consejos que el cariño y afecto es como una vacuna que previene cantidad de enfermedades, especialmente a los niños que se están criando, desde luego. El hermoso libro que nos dejó Dios nos enseña cómo debemos de vivir, cómo debemos actuar y criar a nuestros hijos. En el libro de Efesios nos dice: y en cuanto a ustedes, padres, no estén siempre regañando y castigando a sus hijos, con lo cual pueden provocar en ellos ira y resentimientos. Más bien, críelos en amorosa disciplina cristiana. Críelos en amorosa disciplina cristiana. Efesios 6:4. Queridos padres, busquen a Jesucristo, que Él es la solución. Es la luz de tu matrimonio, el abono de tu hogar, el agua viva que riega constantemente la semilla para que el fruto sea bueno y excelente. Enséñale a tu hijo el verdadero y buen guía para su camino, para su buen vivir. No permitas que tropiecen en la oscuridad y caigan al abismo. Los lamentos serán ya tarde cuando se quiere reaccionar. Muéstrale la luz de la verdad para que no caigan como los insectos que por jugar con la telaraña quedan atrapados. Y venga para acá, son víctimas de la trampa del enemigo, que puede estar, sí, ahí a la vuelta de la esquina. El mundo está sediento de verdaderos jóvenes dignos, servidores de Dios y también de la sociedad. Hijos bendecidos para bendecir. Papá y mamá, recuerden las palabras de Jesús: por sus frutos los conoceréis. Y en Proverbios 20:11 nos aclara que aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Cría hijos dignos para que sean dignos padres el mañana. Recuerda que educar a tus hijos no es estarles dando todo lo que quieren, todo lo que, es decir, alcahuetearles, no. Siempre básese por estos 4 principios sencillos y básicos de la palabra de Dios: el amor, la disciplina, la enseñanza y el ejemplo. Porque en los colegios se enseñan conocimientos, sí, la aritmética, la historia y todas estas cosas.
pero la educación los dan los padres desde la casa. Los niños deben de ir a los colegios ya educados desde su casa. Mi Dios les bendiga grandemente y hasta el próximo miércoles. Bendito. Bueno, Miguel, buenas tardes de nuevo. Vamos a comenzar el programa que hace 15 días arrancamos y que por causa del tiempo y porque el tema era bastante interesante y extenso, no pudimos concluir. Vamos a hacer un pequeño resumen, si te parece. Lo he escrito en un minuto, así que el resumen es breve de lo que hicimos en el programa de hace 15 días, donde dijimos que el perdón es la eliminación de la pena de nuestros pecados. La eliminación de la pena de nuestros pecados. Pero la justificación es la eliminación de la culpa misma, de culpa que teníamos contra nosotros. Pero hemos de recordar que entre los hombres solo los inocentes pueden ser justificados, mientras que los culpables pueden ser perdonados. Pero la gloria del Evangelio es que muestra cómo Dios puede hacer lo que es imposible entre los hombres. Él puede justificar a los impíos, y ello incluso sin circunstancias atenuantes. Él puede tomar un pecador vil y corrompido y no solo perdonarlo, sino absorberlo de toda acusación de una forma tan completa que puede proclamarse este reto que nunca podrá ser contradicho, y que lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8:13. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En ese anterior programa hablamos que los seres humanos nos justificamos como instrumento de defensa ante las acusaciones, aunque éstas sean hasta verdad. Nos justificamos hasta mintiendo. Dijimos también que la justificación es tan antigua como lo es Adán y Eva, que se justificaron ante Dios echándose la culpa el uno a la otra y la otra a la serpiente. Vimos cómo la justificación es un tema de raíces bíblicas, donde vimos también la palabra de Dios que nos decía y nos hacía referencia a que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesucristo. O también vimos cómo justificados pues por la fe tenemos paz. Vimos cómo la justificación era recibida cuando el hombre reconocía que no tenía ni tiene justificación ante Dios ni los hombres. Esto produce que el maligno no tenga ni autoridad ni efecto de sentencia sobre ninguna acusación que quiera lanzarnos, ya que es Jesús quien nos justifica. Aún siendo creyentes, tenemos formas de pensar que nos impulsan a justificarnos delante de Dios, al igual que lo hizo el fariseo ante Dios y el publicano. Observamos que no tener claro este tema ha producido fricciones en el cuerpo de Cristo, formándose teologías contrarias a la palabra de Dios. Todo eso es lo que vimos, Miguel, y todo en un minuto. Pero... ¡Qué maravilla! Bueno, los hombres justifican al inocente. ¿Dios al impío? ¿Y por qué? Bueno, pues es la base del amor de Dios, ¿verdad? Que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Amén. Hay una base en esto que es que ¿por qué? Bueno, pues porque la palabra de Dios dice que no hay bueno, no hay solo uno. O sea, no hay uno que haga lo bueno delante de Dios. O sea, que todos hemos nacido, hemos heredado esa genética espiritual, por llamarlo de alguna manera, de nuestro primer padre allí en Adán, esa naturaleza caída, ¿verdad? Viciada por el pecado. Esa por inclinación al pecado. Exactamente. Eso está en nosotros. Mi pastor era muy gracioso cuando con los dichos, ¿verdad? Ya cuando se tiene mucha edad, pues se cogen los chascarrillos y las cosas. Y él dice, mira, el que no tiene dinga, tiene mandinga. Pero todo el mundo tiene algo, todo el mundo tiene un registro, ¿verdad? Sí, el que no es por el orgullo, es por el pronto. El que no es por aquí, es por allí. La cuestión es que todos tenemos, ¿verdad? Todos tenemos algo. El hombre, claro, justifica al que él dice o al que sí es inocente, pero lo hermoso, lo maravilloso de Dios, y eso es lo que no llegamos a entender. Es más, el Evangelio y las palabras de nuestro Señor Jesucristo están llenas de expresiones como Él vino a sanar, ¿verdad?, a los enfermos. El que no está enfermo, el que está sano no necesita. Yo he venido a buscar lo que está perdido, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí, sí. Y a ponernos tantos ejemplos de que Él vino. Y delante de Él nadie puede, ¿verdad?, porque todos todos somos pecadores. Por eso Dios justifica. Es decir, la justificación de los hombres es merecida. Es decir, solamente se puede justificar a un inocente. Sin embargo, la justificación de Dios
no es algo que nosotros nos merezcamos. Ese es el tema, es que el amor de Dios, ¿verdad? No lo merecemos por nosotros mismos. No somos capaces, ¿verdad?, de hacer por nosotros mismos. Bueno, y eso Dios lo demostró cuando Cristo trae el famoso, el llamado Sermón del Monte, donde dice, oísteis que fue dicho, donde iba poniendo la ley, y Cristo estaba poniendo un listón más alto todavía, sí, ¿verdad? Sí. Y Dios le demostró al hombre que durante 2000 años él no podía haber vivido por la ley, claro, que el hombre fallaba. Y él encima, Cristo pone un escalón, ¿verdad?, en la perfección, en esto, y haciéndonos ver que necesitamos de su gracia, de su poder, porque por nosotros mismos no hay capacidad. Amén. El que no, como dice Santiago, el que falla es la ley en algo, en un punto, y todos en un punto fallamos. Claro. Todos. Miguel, sabiendo ya que Dios hace lo imposible justificando al impío por su gran amor, ¿qué nos produce en nuestra vida espiritual el ser justificados? Porque algo nos tiene que producir esa bendición. ¿Qué produce a los creyentes que nos están escuchando? Tú lo has repetido antes. Justificados pues por la fe, ¿tenemos qué? Paz. Y, querido Fran, si vamos a la estadística, habla con tanto profesional de la psiquiatría y de la psicología, que en realidad muchos de los casos, un tanto por ciento abrumador, es la culpa que se lleva dentro. Esta mañana precisamente estaba en mi lugar de trabajo, ¿verdad? Trabajo parte de mi tiempo en una compañía, ¿verdad? Mi trabajo secular, y una compañera estaba, de alguna manera, me estaba esperando para ministrarla, y digo, mira, es que nosotros no nos sabemos perdonar. Dios no perdona, pero nosotros. Estuve en Vigo esta semana, el domingo, y una mujer ya mayor, ¿verdad?, que viene toda la vida. Bueno, yo he sido siempre católica, bueno, la tradición como nos enseñaron, pero hace poco conoció, ¿verdad?, bajo a las aguas, ¿verdad?, pero no era capaz de tomar la Santa Cena. Por un sentimiento de culpa. Se veía indigna. Es que yo he sido muy mala. Digo, pero es que Cristo murió por eso. Cristo tus pecados lo echó al fondo del mar. Él ya no se acuerda. La cosa es que tú no terminas por perdonarte. La justificación, ¿verdad?, lo que trae es esa paz. Esa eliminación de culpa. Esa eliminación de culpa. No fue tu mérito, no fueron nuestros méritos. Volvemos a repetir lo que el pasado programa, ¿verdad?, tocamos de alguna manera, cuando esos religiosos, entre discípulos, escribas, fariseos, y bueno, entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos que hacer, verdad? ¿Qué tenemos que hacer para agradar a Dios? O sea, ¿qué nueva ley, qué nueva interpretación de la ley? ¿Qué obra tenemos que hacer? Y dijo, una obra tenéis que hacer, que creáis, ¿verdad?, que yo soy quien soy. Por lo tanto, parafraseando, ¿verdad? Y el hombre cree. Todavía tenemos eso en la tradición de tener que hacer cosas para. Amén. Y si no lo hacemos, somos malos, no nos merecemos. No, Dios te ama, Dios pagó ese precio por ti. Créelo, recíbelo, ¿verdad? Amén. Y si no puedes, pues pídele al Señor, ¿verdad? Aprende a perdonarte, porque Él te perdonó. Amén. Y Él ya no te acusa. Cuando dices esto, esta paz que se produce a través de la justificación bien entendida a la luz de la palabra, recuerdo cuando era jovencito, yo no me quise bautizar cuando era joven, y me preguntó una vez una persona, ¿y tú por qué no te quieres bautizar? Y la respuesta que dije fue, fíjate lo que dije, Miguel, el sentimiento de culpa, ¿no? Es que yo todavía peco. Y para bautizarse entiendo que hay que ser muy bueno, hay que portarse bien, hay que hacer las cosas bien, y yo he hecho muchas cosas malas, ¿no? Es decir, como el sentimiento de culpa en la vida espiritual de muchos creyentes es como consecuencia de no haber entendido la justificación de la palabra de Dios. Exactamente. Y eso produce estancamiento en nuestro crecimiento espiritual. Eso produce que nos quedemos anulados en muchos terrenos, bloqueados, que nos quedemos estancados ante cosas donde Dios quiere utilizarnos. El propio Moisés, ¿no? El propio Moisés, cuando fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel, sacó todas las excusas y más, ¿no? Menos mal que nos dijo, es que mató a un egipcio, pero seguramente en su corazón no sabía ni cómo decírselo al Señor. Sí. El enemigo de nuestras almas, uno de sus nombres es el acusador. El acusador.
dice que es como león rugiente. Y el león, una de lo que tiene con el rugido es bloquear a la víctima. Interesante esto. ¿Verdad? Te bloquea. Se paraliza por el el terror. miedo. El miedo, ¿verdad? Ese rugido te deja paralizado. Entonces, la culpa, lo que te bloquea, te paraliza, no avanzas en tu vida cristiana. El otro día estaba meditando en esto, como el autor de Hebreos, al igual que Pablo en Corintios, hablaba de que ya era por otros motivos, ¿verdad? Ya deberíais de estar comiendo vianda y todavía os tengo que dar leche, ¿no? Y muchas veces nos quedamos ahí paralizados, bloqueados. Y sí, vale, Dios nos ha salvado. Sí, de alguna manera hemos visto un cambio, pero Dios quiere en nosotros mucho más, mucho más. Fíjate que en las comparaciones con el reino animal, primeramente nos llama ovejas, ¿no? Por la idiosincrasia de la oveja, pero luego termina llamándonos águilas, águilas, donde ese vuelo, ¿verdad?, imperial, en ese sentido. Y Dios quiere que vayamos a eso, a ser más que victoriosos, más que vencedores en cualquier situación. Amén. Y a vencer, ¿verdad?, en esas situaciones, no solo en nuestra vida, sino hacer que otros puedan llegar, ¿verdad?, a vencer y a vivir esa vida plena. He venido a que tengáis vida y la vida en tengáis abundancia. abundancia. Mira, que ¿verdad? te mando a que seas fuerte y valiente, a que te esfuerces, Exactamente. que vueles como las águilas. Pero hay que entender, ¿verdad? Hay que entender que Él ya nos perdonó. Pastor, sigo pecando. Yo también. Y te predico. Claro. Pero la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Y si Él me ha perdonado, ¿verdad?, este mal carácter muchas veces, o cómo contesto quizás a mi mujer o a otro hermano, o a otra persona, o tantas cosas. ¿Quién en el coche, verdad? Aquellos que vamos en el coche, y más en este Madrid con este tráfico que hay. ¿Tráfico en Madrid? ¿Qué No, cosas dices, ¿verdad? Miguel? ¿Quién no ha dicho una palabra? ¿Quién no, verdad? Hay tantas cosas que tiene el diario vivir. Claro. Pero ¿qué es lo que le dijo Jesús a Pedro? Pedro, si yo no te limpiare, ¿verdad?, del polvo del camino, nos vamos llenando todos los días. Pero Él nos tiene que limpiar y nosotros dejar que nos limpie. Amén. Y de alguna manera, pues, Él me ha perdonado. Ya no, nadie tiene por qué acusarme. Él me perdonó. El verdadero fracaso del creyente, podemos decir, que no es que peque, sino que se deje enseñorear por su pecado. Ese es el verdadero fracaso, porque pecar pecamos, pero para eso tenemos a Dios, el cual nos justifica y nos perdona cuando nosotros venimos a Él con una actitud correcta, con un corazón adecuado. Pero quiero ir un poquito más allá, porque hemos hablado del sentimiento de culpa que tenemos nosotros internamente y que muchas veces no nos libramos de él, como consecuencia de no haber entendido de que hemos sido justificados por Dios. Es decir, la culpa ha sido eliminada por la gracia divina. Pero ahora vamos a hablar del ese sentimiento de culpa que otros nos recuerdan. Y aquí quiero hablar del amigo de Job, de uno de los amigos de Job, de Bildad, el suita. Ese fue uno de los amigos, con amigos así, ¿para quién quiere uno enemigos, verdad? ¿Cómo pues, dice en Job 25:4, dice, cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Es decir, lo que le está intentando decir, dice, tú estás así por lo que has hecho, porque algo habrás hecho, ¿y cómo piensas ahora justificarte tú, vil pecador, verdad? Tenemos esa serie de personas muchas veces en nuestra vida que nos ponemos malos y llega alguien y en vez de darnos un abrazo o orar por nosotros o preocuparse, lo primero que nos dice, esto te pasa porque algo habrás hecho, porque has vivido en pecado, ¿verdad? Y desgraciadamente eso es una falsa espiritualidad como consecuencia de una mala teología partiendo de esa justificación. Bueno, si vamos al contexto del libro de Job, está en otra dispensación, ¿verdad? Es la ley, donde la justificación eran tus obras. Dios, ¿verdad?, había dejado una serie de sacrificios, etcétera, etcétera, y de mandamientos donde tú, en tus fuerzas, en tu capacidad, ¿verdad?, pues la ponía por práctica, ¿no? Entonces, claro, todavía no se había entendido la gracia porque la gracia vino con Jesucristo. Él es el dador de la gracia. Y la cosmovisión que había entonces, el contexto que había entonces es que para muchos judíos era así. O sea, la bendición era tener los lagares llenos, ¿verdad?, de trigo y las vides llenas de eso y tener muchos hijos. Eso era la prosperidad, formaba parte de la bendición de Dios. Y la bendición de Dios venía con tu comportamiento de alguna manera. Lo justo era
tú obrabas voluntariamente en esa justicia, ¿verdad? Entonces, claro, para Bildad y sus amigos, había tenido que hacer esto porque, claro... Un pecador tremendo. Claro, porque tenemos que entender dónde estábamos, y yo creo que hoy una persona que era multimillonaria, que aparte de perderlo todo pierde sus hijos, y que aparte tiene sarna, o sea, eso es fuerte, eso hay que digerirlo. Quizás hay que ver cómo eran los amigos de Job. Bueno, quizás yo también sería a lo mejor uno de los amigos cuando vería a Job. Digo, algo has tenido que hacer. Algo no te ha ido bien. Algo has tenido que hacer. O sea, la gracia, el propósito de Dios muchas veces, mis pensamientos son mucho más altos que vuestros pensamientos. Amén. Mis caminos más altos, ¿verdad? Entonces, delante de Dios, es como cuando los discípulos le dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Claro. Y Jesús que le contestó, para vosotros es imposible, pero para Dios todo es posible. Amén. Y ahí hay una traducción, ¿verdad? En que cerca de Dios todo es posible. Amén. De alguna manera, libremente, esa traducción, en el sentido de que nosotros en nuestra fuerza no podemos hacer nada para impresionar a Dios. Y que Él de alguna manera, ¿verdad? Por eso Él se hace hombre en la persona de Jesucristo y viene a pagar lo que nosotros no podíamos pagar. La cosa es creer eso. Justificarse delante de Dios por nosotros mismos, nadie. Claro. Pero bendita sea la obra y los méritos que Cristo ganó por cada uno de nosotros. Amén. Y ese sacrificio que todavía es válido, que todavía es suficiente, que aquel, ¿verdad?, que va a Jesús, aquel que mira la cruz, aquel que recibe por la fe ese sacrificio en su corazón y le dice, yo creo lo que tú has hecho, yo reconozco mi condición, ¿verdad? Y viene esa paz, viene esa justificación, viene el sacrificio de Cristo, la sangre preciosa de Jesús limpiándote el corazón, y empiezas a entender que todas estas palabras que estamos diciendo son reales en la vida. Amén. Cuando por la fe tú abres el corazón. Justificarse, vuelvo a repetir por resumir la pregunta, delante de Dios, en uno mismo no, pero para Dios no hay nada imposible, y ya en Cristo Jesús lo dejó hecho. Amén. Jota, ¿tienes una pregunta? Sí, no, pues casi que el pastor Miguel ya la respondió, pero bueno, podríamos como redondearla. Entonces, ¿la justificación es saltarse la ley de Dios? No, el mismo Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla toda, es más, no pasará, ¿verdad? Eso sin que se cumpla la coma, una tilde, lo más pequeñito de Dios se va a cumplir. Es lo que luego en el reino de la gracia, ya con la obra de Cristo, Pablo dice, entonces pecaré para que la gracia de Dios se siga manifestando. Dice, en ninguna manera. Correcto. En ninguna manera. La ley de Dios es buena. La ley de Dios es buena. Pero lo que estamos entendiendo, que en nuestra fuerza, JJ, no podemos cumplir la ley de Dios. Necesitamos esa gracia bendita que Él nos dio. Amén, a través de ese sacrificio. Él fue el que venció el poder del pecado y de la muerte. Y nos otorgó esa gracia para ahora nosotros poder, y entre otras cosas, ¿verdad? Está ese milagro, ese don de la justificación. Qué mejor, claro. Pero la ley de Dios es ley de Dios. O sea, los mandamientos siguen vigentes. Honrar a Dios, no hacerte imágenes, el honrar a padre y a madre, y por eso... El otro día, y por hacer un paréntesis, estábamos hablando de un país, ¿no?, que tanto joven por las maras, las bandas, muriendo, y es ese mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largura de día, ¿verdad? ¿Cuánto joven muriendo por no temer a Dios, por no honrar a padre y a madre? La ley se cumple. La ley de Dios es palabra de Dios. Al pie de la letra. Al pie de la letra. Y no debemos de confundir que la obra de Cristo, ¿verdad? Y lo que yo recibo, los beneficios... Que me justifican. Que me justifican con saltarse la ley de Dios. Porque entonces mi fe es una fe muerta, claro, ¿verdad? Porque una fe sin obras... Ahora es verdad que esa fe, esas obras parten de ese momento en que yo recibo, ¿verdad?, ese sacrificio, yo recibo los beneficios, ¿verdad?, de la muerte y la resurrección por la fe. Amén. De Cristo en la cruz. Pero la ley se seguirá cumpliendo. Amén. Es más, tú sabes que aquí en Madrid hay
este ministerio tremendo que Dios ha levantado, Kilómetro Cero, ¿verdad? Sí, de la Puerta del Sol. De la cual pues bendecimos a nuestros hermanos y mandamos un saludo si alguno está Amén. escuchando, a nuestro hermano Jacobo y a todos los que están ahí, todo el equipo, claro que sí, que ellos tienen claro, y Jacobo, que ha sido profesor mío en el seminario, te dice que muchas veces habría que empezar a evangelizar con la ley para que entiendas que es tu el condición, pecado, ¿no? ¿verdad? Aquí nadie ha matado, aquí nadie ha mentido, aquí nadie ha adulterado, aquí nadie ha fornicado, aquí nadie, todo perfecto, toda esta ley tú la has cumplido. ¿Quién no ha mentido? Claro. ¿Quién no? Aunque sea con la mente, ¿no? Como dijo Jesús, ¿verdad? El que ya está mirando, ya está codiciando, ya está pecando, ¿quién no lo ha hecho? Cuando dices eso, Miguel, me viene a la mente miles de conversaciones que he tenido en la calle con personas de nuestra nación, de España, Ajá. donde cuando le hablas del Señor, ¿no? Y le preguntan le haces una pregunta evidente y le dices, pero usted va a ir al cielo. Y le dice, sí, claro. Y le pregunta, ¿pero por qué? Dice, porque yo soy bueno, yo no he hecho nada malo, yo no he robado, yo no he matado y yo me voy al cielo. Es decir, justifican su lugar en la eternidad como consecuencia de lo que han hecho. Y sin embargo la Biblia lo que hace es decir, no, mira, perdona, todo lo que tú has hecho va en contra de lo que dice la palabra. Y entonces no tiene justificación ninguna. Soy yo que por ese inmenso amor, cuando tú eres capaz de reconocerlo en la cruz, es cuando esa culpa es eliminada y yo te perdono de estos pecados para que tú tengas acceso al Señor. Y dejas de pensar en, hago las cosas para ir al cielo. No, perdona, no haces cosas para ir al cielo, sino porque eres perteneciente al cielo, empiezas a hacer la obra de Dios, ¿no? Ajá. Y es un cambio de mentalidad totalmente Claro. distinto. Es decir, la justificación de las personas es que se siguen justificando para pertenecer a un lugar, para ir al cielo. Y cuando la Biblia nos dice que es que no tenemos justificación alguna. De hecho, ¿tú crees que este tema es importante tratarlo en los púlpitos? Claro, esto es importante. O sea, yo creo que el púlpito es para el pastor, aparte pues, eso es un tema, ¿verdad? Ahí Claro. nos metemos en un tema muy grande. Pero una de las cosas que no debemos de perder de vista, nosotros no venimos a entretener, nosotros no venimos a callar conciencia, nosotros ¿O a justificar los pecados? no estamos allí, ¿verdad?, de alguna manera a, digamos, por llamarlo de alguna manera, a dar o a predicar una gracia barata, una esperanza barata, no. Lo que en un púlpito entiendo que se debe enseñar son principios. Cuando el profeta Jeremías le decía a los pueblos, volveos a las sendas antiguas, es principios. Principio de la sabiduría es el temor de Dios. Predicamos en los púlpitos temor de Dios, ¿verdad? Porque hoy por hoy, ¿verdad?, con estas doctrinas, entre comillas, y vendiendo, como decía o criticaba en su libro Dietrich Bonhoeffer, esa gracia barata. No, Sí. no. A ti la gracia te salió gratis, pero a él le costó el precio más alto que se puede pagar. O sea, no nos equivoquemos. Claro. Y vivir una vida que a Dios le agrada, con su gracia puede, pero tú tienes que poner de tu parte día a día. Pablo decía, todos los días muero. Todos los días, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. O sea, yo todos los días voy a la cruz, como dijo Jesús, ¿no? El que me quiera seguir y tomar la cruz significa, es símbolo de muerte, es morir a todo ese yo nuestro que se autojustifica, que reclama lo suyo y que le quiere dar la vuelta, ¿verdad?, a la palabra de Dios en muchas cosas, y no, a Dios no hay quien le dé. En los púlpitos tenemos que predicar todo lo que sean principios, porque eso es lo que va a traer. Si conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, ¿verdad? Y cuando tú predicas, guste o no guste, o sea atractivo ahora mismo o no sea atractivo, tienes que de alguna manera, con esa gracia que Dios te dé, con esa unción que hay que pedir para que el Señor te la dé, dar esos principios de vida, ¿verdad? Y hay que predicar de que sí. Ahí el capítulo 1, ese tremendo libro de Romanos, te está hablando de la culpabilidad del hombre, que sí, hombre, que sí. No, yo soy bueno, yo tengo mucha fe. Pero si no se trata de mucha fe, ¿tú por qué tienes mucha fe? Si la fe es quien la da, el autor y perfeccionador es Jesucristo. Es un don. Es un don, es un regalo que Él te da, ¿verdad? Claro. Y tantos falsos conceptos que tenemos, sí. Y a través de principios claros, básicos de la palabra de Dios. Y la justificación es una de ellas. Yo parto de un principio. Y el principio que parto es que los creyentes de hoy hemos
infravalorado y hemos perdido esa intimidad con Dios personal. Es decir, hemos resumido nuestra intimidad de Dios a los conciertos y a los macroencuentros eclesiales. Pero esta vida llena de ocupaciones, trabajo, preocupaciones, pagar deudas, nos hacen no dedicarle el tiempo que se merece el Señor en nuestra vida, con una intimidad personal, de ponerte de rodillas y ponerte a alabar su nombre y poder abrir la Biblia y poderle, no esperar un retiro de una vez al año para hacer eso, no, sino en tu intimidad diaria, tener esa intimidad con el Señor. Y es verdad, hemos hecho de las iglesias lugares cómodos para estar. Buenos asientos, buena calefacción, bonito escenario, todo luces acorde a todo, pero nos encargamos tanto de que la gente se sienta tan a gusto en la iglesia que nos olvidamos muchas veces de lo que realmente es importante, de que la palabra sea predicada y que esa palabra pueda ser llevada a tu intimidad con Dios personal cada día. Y esa intimidad yo creo que la estamos perdiendo. Primeramente, ¿verdad? Una cosa es el avivamiento y otra cosa son los avivacionistas, que vamos de evento en evento. O mira, allí se está moviendo Dios, boom, ¿verdad? Eso no es. La intimidad con Dios es básica para creyentes. Se supone que el domingo nos reunimos aquellos que en el día a día tenemos comunión. Tenemos esa comunión con Cristo, que luego tenemos comunión unos con otros. La intimidad con Dios es entender que Dios es real en mi vida y que yo necesito. Y tú cuando ores no seas como los hipócritas que les gusta ser visto. Tú entra en tu aposento y cerrada la puerta, clama a tu Padre en lo secreto. El profeta, ¿verdad?, denunciaba de parte de Dios: si mis siervos, los profetas, hubieran estado en mi secreto. Y el salmista David, en ese tremendo Salmo 51, decía: tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho entender sabiduría. La intimidad es básico para un cristiano. Un cristiano que pierde su intimidad con su Señor no lo conoce. Cuando y perdona que te interrumpa, justifica su fe asistiendo el domingo acalla su conciencia, claro, o trata de acallar su conciencia, e incluso diezmando, claro. e incluso no se trata de eso. Se trata de llevar una vida. Y con respecto a cómo preparamos los cultos, ya los que estamos tenemos la responsabilidad de ello, ¿verdad?, como pastores, ministros y demás, lo que va a cambiar una vida es la unción del Espíritu Amén. Santo. Y eso te la da Dios en el aposento. En lo secreto. ¿Verdad? Ahí es donde te va a dar la palabra de vida. Y lo que tiene uno que tratar, o por lo menos mi opinión, es que durante el domingo tú des una palabra con tú lo sabes, hemos estudiado eso, con un propósito específico. Y que ese propósito, aún aquellos que solamente pueden ir de domingo en domingo por sus ocupaciones y demás, esa palabra les impacte de parte de Dios. Porque cuando tú escuchas una palabra sazonada, o tú estás en un culto donde hay sazón, hay unción, hay presencia, durante toda la semana tú meditas, tú estás con ese saborcito de boca, por llamarlo de alguna manera. Amén. Entonces lo que tenemos que preocupar, si tú te vas a Hechos de los Apóstoles, vino el poder de Dios. Y cuando va pasando Hechos de los Apóstoles, ¿verdad?, cuando llegan allí a Tesalónica, Berea, Tesalónica, ¿verdad?, ¿qué es lo que le dijeron? Estos que trastornan al mundo entero también han llegado aquí. Pero ¿cómo trastornan? El poder de Dios, la unción de Dios. Eso es lo que cambia una vida. Lo otro Primera de Corintios 4:20, el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. No es otra cosa. Y el poder no hay que malinterpretarlo con expresiones o mimetismo. Es verdad que cuando el poder de Dios, que es sobrenatural, porque Dios es sobrenatural, viene a nuestra naturaleza, perdóname la de esto, que es natural, pues nos sobrepasa y unos lloran, otros caen, otros... Bueno, vale, sí. Pero no es la manifestación, es lo que verdaderamente primero ha hecho internamente. Lo que la iglesia necesita y ha necesitado siempre es poder de Dios. Amén. Es la unción de Dios. Y esos sus ministros, ¿verdad? Amén. Como dijo el profeta Joel, lloren entre el altar, ¿verdad? Lloren los sacerdotes. Quizás Dios tenga misericordia.
un ministro, un pastor, alguien que va a dar la palabra, tiene que estar en la cámara secreta diciendo: Señores, ¿qué quieres que diga? Señor, ¿por qué quieres que ore? ¿Cómo quieres que ore? Si tú no tienes intimidad, ¿verdad? Pues nos dedicaremos a hacer actividades para entretener. Perdóneme la expresión, aunque sea un poquito crudo, ¿verdad? Sí. Pero la gente sí, en ese momento de emoción, en la bendita misericordia de Dios, que aún siendo nosotros como somos, Él sigue bendiciendo, pues de alguna manera es tocado. Pero el cambio, ese cambio que verdaderamente Dios quiere en nuestras vidas es cuando la unción, cuando el aceite, ¿verdad?, Amén, de la unción se deja caer, por llamarlo de alguna manera, cuando su presencia, Amén, cuando su gloria viene a nuestras vidas, empieza y nos cambia. Pues Miguel, ya es la hora, muchas gracias por por este tiempo. Vamos a entrar en un receso de 1 minuto, vamos a escuchar Un Corazón Anónimo, el disco Kairos, Dime qué pensabas, en la canción 18, Enciéndelo, por Miguel Aro. Algo más personal, Este es el Kairos de Rumbo. Te traigo fuego del cielo, Tu luz me alumbra en medio de la tormenta. Abrazas mi alma, me llenas de tu fuerza. Mi barca naufraga si no siento tu presencia. Hoy quiero cantarle al mundo del Dios que me sustenta. Dándote la fuerza en tiempos de aflicción. Enciéndelo, está en tu corazón. Quiere brillar en medio de la tribulación. Enciéndelo, está en tu corazón. Dándote la fuerza en tiempos de aflicción. Enciéndelo, está en tu corazón. Quiere brillar en medio de la tribulación. Somos los elegidos, apartados del camino de maldad, siempre echándole guarante, nunca mirando para atrás. Ya que estamos con los cánticos de fuego, vamos a causar estragos a las huestes infernales, cantando verdades como puños celestiales, poder en Jesus Christ. La guerra espiritual, con llave de mi lado, voy tendiendo mi emboscada, enemigo bajo ataque si se pasa de la raya. Enciéndelo, está en tu corazón, dándote la fuerza en tiempos de aflicción. Enciéndelo, está en tu corazón, quiere brillar en medio de la tribulación. Enciéndelo, está en tu corazón, dándote la fuerza en tiempos de aflicción. Enciéndelo, está en tu corazón, quiere brillar en medio de la tribulación. Calla, calla y escucha la En la Epístola Universal de Judas, el apóstol, dice el versículo 9: Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. La Biblia nos revela en Apocalipsis 12:10 que fue lanzado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Quiero decirte que no podemos evitar que el maligno acuse a los escogidos de Dios, pero sí podemos evitar que tales acusaciones surtan efecto en nuestras mentes y corazones, ya que al comprender que hemos sido justificados por su sacrificio en la cruz, esto nos revestirá de poder espiritual para reprender todo sentimiento de culpa que se nos quiera sembrar en nuestra vida. Podremos ser señalados, burlados, vituperados, acusados, pero dice las Sagradas Escrituras: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. El arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo, no profirió palabra de maldición hacia él, solo le dijo: el Señor te reprenda. Esto es lo que nosotros debemos de hacer, reprender toda acusación, ya que en Cristo hemos sido justificados. Todo sentimiento de culpa, de remordimiento, de amargura desaparece de la vida de un creyente que ha comprendido que ha sido justificado. ¡Justificado! Dios nos ha dado autoridad para confesar con nuestros labios que el enemigo no tiene ni lugar, ni la mínima oportunidad de sabotear la paz, la esperanza y la victoria que hemos recibido en el Maestro. La Biblia nos dice: mas el justo por la fe vivirá.
el justo, el justificado, el que tiene la fe suficiente para no dejarse vencer por el acusador. No te dejes vencer por aquel que te quiere acusar en tu mente y en tu corazón, sino más bien Dios te ha dado el poder para reprender toda acechanza, todo dardo envenenado, toda acusación que quiere recordarnos nuestro pasado. El diablo te recordará tu pasado para angustiarte, pero tú le recordarás su presente inmediato y su futuro tormentoso para anular su influencia sobre tu vida. Jesús venció en la cruz y se levantó entre los muertos para darnos justificación y la vida eterna. Soy libre, soy justificado, soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Dios de Dioses. Si quieres, puedes orar conmigo para entregarle hoy tu vida al Señor. Puedes cerrar tus ojos. Y si no puedes cerrar tus ojos, ora conmigo en esta tarde diciendo: Señor Jesús, hoy vengo arrepentido delante de ti por mis pecados y te suplico que puedas perdonarme por ellos. Pido perdón y reconozco que sin ti nada soy y nada puedo hacer. Ayúdame a comprender que he sido justificado por tu gracia y no por las obras de mi vida. Quiero que mi vida esté libre de todo sentimiento de culpa que me estanca y que me hace vivir sin sentido ni propósito. Hoy abro mi vida para que tú entres y seas mi Señor y Salvador. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mi confianza sobre ti. Sobre ti. Bueno. Colorín colorado, el programa de hoy, 29 de enero, se ha casi acabado. Muchas gracias, Miguel. Volveremos a invitarte para otros temas de pastoral que podamos desarrollar y esperamos tenerte aquí con nosotros en muchos más programas. Que el Señor te bendiga. Con muchísimo gusto, es una bendición, ¿verdad? Y un privilegio poder a través de las ondas llegar donde de otra manera no se puede llegar a llevar la bendita palabra de Dios, el consejo de su palabra y tratar de ser ayuda. Amén. Gracias a vosotros. JJ, nos vemos la semana que viene. Mediante Dios. A la misma hora y en el mismo sitio. Y en el mismo sitio. No me llegues tarde. No. Muy usted sabe que bien, yo soy muy puntual. muy bien. No te me justifiques, que ya hemos aprendido. Ya aprendí a justificarme. La pero semana que entiendo. viene más e intentaremos que mejor. Os esperamos aquí en A Corazón Abierto. El programa de la semana que viene: ¿por qué los jóvenes se fugan de la iglesia? Tendremos un matrimonio que trabaja en el liderazgo juvenil y que nos desarrollará